Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Buenas noches. Hoy es el segundo programa de Agenda Abierta. Diríamos, tenemos un programa nutrido porque tenemos la grata visita de dos entrevistados. Uno de ellos es el jefe del Servicio Meteorológico Local, el suboficial mayor de Fuerza Aérea, Héctor Ceruti. Y el segundo entrevistado es el ingeniero Edgardo Lombardo, que es el jefe de la estación experimental INTA de acá de Montecaseros. Pero antes de poder charlar con ellos, haré una introducción, diríamos, porque seguramente todo el país y fundamentalmente nuestra comunidad estará asombrada de lo que está pasando a nivel nacional. El grado de corrupción con todos estos temas de la ruta del dinero acá, verdaderamente no solo que nos sorprende, nos asombra, sino que en verdad no podemos creer lo que estamos mirando, ¿no? Pero yo creo que esto es, como lo dijo hoy inicialmente un colega de un programa a nivel nacional, fue todo armado, está todo orquestado, esto es una política destinada a vaciar el país, o por lo menos así fue a partir del año 2001-2002, desde que el presidente Kirchner asumió como presidente este país. Y creo que fue destinado sistemáticamente a vaciarlo. Es como en una empresa en donde los ejecutivos se ponen de acuerdo para fundir, diríamos, a esa empresa, en este caso puntual, a dejar al país, diríamos, sin los recursos, a tal punto de que se habla de cifras multimillonarias, de 1.100 millones de dólares o 1.100 millones de pesos, que vendría a equipararse al Producto Bruto Interno. ¿Y qué es el Producto Bruto Interno que normalmente siempre nosotros escuchamos por los medios televisivos? Es todo lo que produce un país durante un año, lo que produce un ingeniero, lo que produce una fábrica, lo que produce un obrero metalúrgico, los servicios que presta un profesional, los servicios que presta una enfermera. Eso es el Producto Bruto. Sumado todo genera, diríamos, lo que se llama Producto Bruto Interno. Bueno, esto es lo que se ha llevado Lázaro Báez de acuerdo a la información de los noticieros nacionales, ¿no? Verdaderamente es monstruoso, es asombroso, quedamos con la boca abierta del grado de corrupción que hay. Esperemos que la justicia actúe rápidamente para que los responsables, en este caso Fariña, Lázaro Báez, sus equipos, su gente que armó toda esta asociación ilícita para vaciar el país, para fundir el país, esté donde debe estar, entre las rejas. Finalizado este tema, analizaré rápidamente lo que ha pasado en nuestra comunidad esta semana. Sabemos que la inseguridad nuevamente vuelve a golpear las puertas. Por la información que tenemos, se ha reunido el señor intendente con el señor comisario y el comité de seguridad para ver cómo se resuelve este tema. Y en verdad que la seguridad, o el problema de la seguridad en nuestra localidad es una consecuencia de la falta de trabajo, la falta de una serie de otras cuestiones en donde también tiene mucho que ver la droga en este tema. Es por eso que tenemos que, como ciudadanos, comprometernos, tenemos que asumir ese compromiso, tomar conciencia de que solo las autoridades no van a hacer nada,
No lo hicieron y no lo van a hacer, sino es con el compromiso de cada uno de nosotros. Terminada esta introducción, estamos entonces con el señor Ceruti, el jefe del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Hola, Quique. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. En verdad que queríamos conversar contigo porque este fenómeno meteorológico de la lluvia, del niño, de la niña, a muchos nos ha dejado, diríamos, tocado, y obviamente porque también hemos visto el resultado que en menos de 20 días ha llovido aproximadamente 650 milímetros, lo que significa que realmente se superó la media anual, diríamos. Así que bueno, queríamos que nos comentes por qué se llama el fenómeno del niño, a ver si coincide con lo que yo tengo esta información, y si verdaderamente vamos a empezar a sufrir de manera periódica, ¿no? Sí, sí, el evento del fenómeno del niño es un fenómeno que se produce en la parte occidental ecuatorial, ¿no? Concretamente más en el Pacífico, ¿no? Exactamente, sobre el Pacífico, entre Ecuador y Perú. Técnicamente funciona con una corriente que se genera en forma de sur a norte, una corriente interna que se llama Humboldt, ¿no? Que transporta agua más frías del océano, y bueno, y así como una cinta, ¿no? Y este efecto del fenómeno del niño se produce porque nosotros en altura tenemos unos, atmosféricamente hablando, unos vientos alisios, que son vientos que soplan del sector sudeste, ¿no? Y empujan el agua de la superficie del océano hacia las costas de las Filipinas y esa zona. Perdón, ¿sí? Héctor, puede ser que se llame el niño porque, de acuerdo a lo poco que pude haber leído, los pescadores peruanos empezaron a notar en diciembre que permanentemente empezaba a llover. Exactamente. Y le bautizaron el fenómeno del niño por ser el niño Jesús. Exactamente. Tengo entendido que es así. Justamente así es. Así es. Así es, el fenómeno se le debe ese nombre porque justamente el fenómeno, que es el que yo te estaba comentando, ocurre justamente en esa época. En diciembre. En diciembre, ¿no? En esa fecha del 24. Entonces lo que hace, esa corriente de viento arrastra el agua, la superficie del agua del océano, hacia la otra costa, produciendo todo un circuito, ¿no? de evaporación, que lo que hace es generar grandes masas. Masa y precipitaciones, tormentas, que sea gran cantidad de evaporación, ¿sí? Entonces más o menos técnicamente ese es el efecto que produce. Por supuesto, puede estar al contrario, que tenemos la niña, que es lo que es todo lo efecto contrario a lo que es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño produce, bueno, ya sabemos, ya tenemos muchas precipitaciones. Muchas precipitaciones en poco tiempo, y hay todo un evento atmosférico de mesoescala que se llama, que tiene que ver con todos estos eventos de gran intensidad de tormenta severa, gran cantidad de precipitación caída en poco tiempo, viento fuerte, granizo, neblina, bueno, hay un montón de fenómenos. Héctor, decime, esos vientos fuertes que el otro día sufrimos, verdaderamente, porque la gente a veces exagera un poco, sin conocer, a veces todos somos opinólogos, los argentinos opinamos de ciencia, opinamos de meteorología, de agricultura. Ese fenómeno, ese viento fuerte, ¿fue realmente un tornado o no fue? Porque mucha gente dice un tornado, inclusive me acuerdo que tengo presente de que no sé si por una cámara fotográfica, los nuevos sistemas medio que armaron, diríamos, como en el medio del río una especie de ciclón así, medio que como somos nosotros los argentinos tan creativos, entonces dije yo, pero ¿será cierto esto, no? En el medio del río, una especie de embudo con un viento. Sí, yo he visto esa foto, sí. No, el fenómeno que ocurrió el 2 de abril, que fue cuando empezó todos estos eventos de tormenta severa y precipitación, todo este efecto, fue una gran depresión, ¿no? Que se produjo con una tormenta que estaba ingresando del sector noroeste de Monte Casero, y esa gran depresión lo que ocasiona es una gran, tenemos masas convectivas, donde esa nubosidad lo que se produce como una pinchadura, una explosión. Entonces cae de repente una masa de aire frío, pega contra la superficie de la Tierra y adquiere gran velocidad.
Por supuesto que hay otros aspectos que tampoco por ahí capaz que se va a ir muy largo el tema, pero hay otros aspectos físicos que intervienen en ese proceso. Entonces lo que ocurrió ese día fue una gran depresión. Y hasta incluso se hablaba, tiene una particularidad esa depresión, de que adquiere gran velocidad, que pueden superar los 100 kilómetros, que es lo que pasó en Caseros, y hasta incluso ocasiona repentinos cambios de dirección de viento, que es lo que pasó también, porque teníamos viento del noroeste y de repente tuvimos viento del sudoeste, una condición que tiene ese tipo de evento. Y después de ahí, todos los eventos que se fueron sucediendo en Monte Casero fueron, primero que fueron pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional, estuvieron las alertas y también ya aprovechando la oportunidad de tratar de, o sea, no minimizar la situación de las alertas de tormenta, pero sí ser cauto en la información, porque claro, estamos hablando, involucrando a una gran actividad, o sea, una gran masa de gente, escuela, sí, trabajo, entonces se crea todo como un pánico. Un pánico, sí. Que no... Sí, yo me imaginaba esto y comparando con el terremoto, el tsunami en Japón, ¿no? En donde veía en su momento los chiquitos del jardín que iban todos, te parece, soldaditos educados, ya se ve que están acostumbrados, y pasa esto en Chile, también cada vez que hay movimiento en Chile, la gente sale a la calle tranquila, sin que exista pánico, todo ordenado y todo, ¿no? Imagínate vos si empezamos acá a crear ese ambiente. Digo, ¿no? que es una de las cosas que nosotros en Argentina, Casero, en realidad en general el país tiene que culturalmente tiene que empezar a adoptar, concientizarse, a eso situaciones de qué hacemos fenómenos naturales, claro, qué hacemos en frente a este evento, o sea, o que evacuamos o los retenemos, sobre todo el tema de los chicos de las escuelas, que son los más inconvenientes, o sea, hacer un plan de evacuación de retención, y bueno, cuando se inicia la clase, el periodo de clase, hacer un contrato pedagógico, o sea, así como se le dice al chico, bueno, vamos a tener exámenes así, vamos a hacer así, pero también explicarles ya a los papás que en estas determinadas condiciones se van a hacer ciertas cosas para que no ocurra lo que pasó, que nos contan los casereños, que creo que fue una semana de una tormenta, creo que fue un día miércoles, bueno, pero es importante que aprendamos a cuidarnos, a ser respetuosos de la situación y sobre todo lo que es el fenómeno atmosférico, ¿no? Héctor, este fenómeno del Niño se va a empezar a prácticamente a instalar en forma periódica, por lo que yo leí, o verdaderamente debemos esperar otro periodo más. ¿Cómo es el tema acá? Mira que los estudios que hay, que hizo, los cuenta el Servicio Meteorológico Nacional, o sea, los eventos se daban en tiempo de 15, 20 años, ahora quizás con todo este cambio climático se empezaron a cortar y se empezaron a repetir más seguidamente en periodos de 6, 5 años. Nosotros tuvimos una fase del Niño que fue la que estamos saliendo fuerte, ¿no? Que iba a ocasionar todo este tipo de eventos que nos pasó a toda esta zona, ¿no? Y estamos saliendo de esa etapa del fenómeno del Niño, y bueno, quizás estas condiciones duren hasta fines de mayo, principios de junio, pero lo que pasa es que estamos hablando de la atmósfera, si no hay predicciones, están los números, pero la atmósfera también tiene sus procesos y tiene sus cambios, se va controlando, ¿no? Qué importante y realmente interesante lo que vos recién acababas de señalar, ¿no? Que tenemos que empezar a acostumbrarnos a este clima y los chicos tienen que empezar a tomar conciencia y debe haber planes de contingencia que... Sí. Vos sabés, realmente este país no está preparado para este tipo de proyectos. Siempre estamos llorando sobre la leche derramada o corremos atrás del incendio, pero nunca somos capaces de prevenir todas estas cosas, aunque es cierto, ha caído mucha agua, todo lo que quiera, pero hay cosas que se pueden de alguna manera, no sé si resolver, pero sí atemperar, diríamos, ¿no? Como las obras hídricas, esas cosas que después vamos a hablar con el ingeniero Lombardo sobre este tema. Sí, sobre todo prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la actividad nuestra, la vida humana, ¿no? Y cuando estamos hablando de un evento atmosférico,
tenemos que tomar precaución, así como tenemos instintivamente desenchufar el televisor, desconectamos los cables. También hay otras medidas que hasta incluso en la casa se puede empezar a practicar para que después lo podamos aplicar en la escuela o en el trabajo, porque tampoco tenemos que pensar que los directivos o los empresarios son seres humanos y uno no sabe si no practica esa situación, si no se practica cotidianamente, o sea, normalmente no sabemos cómo vamos a reaccionar a una determinada situación, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es importante ir desarrollando ese un problema cultural, educativo, cultural. porque imagínate vos que vamos a coordinar y ensamblar la escuela con las instituciones, con los bomberos, con el servicio meteorológico, con los productores agrícolas, con los empresarios, ¿no? Porque también aceptemos y hagamos una autocrítica. Nosotros los argentinos somos muy egoístas en ese sentido, ¿no? Y a veces tomamos decisiones particulares siempre pensando en nosotros, no nos importa lo que le pasa al vecino, ¿no? Sí. Y es todo un proceso largo esto, ¿no? Sí. Pero indudablemente que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos y a tomar conciencia y a vivir con estos fenómenos naturales, ¿no? Sí, yo personalmente, y en base a los informes que existen, el cambio climático es real ya, el cambio climático existe. Aparte nosotros como casereños, yo soy casereño, y nos consta a nosotros que en Casero hasta incluso las variables térmicas de precipitación, por ahí podemos analizar un evento como aislado en una situación como en Casero, pero estos grandes cambios en estos datos nos están dando a la clara de que sí es real el cambio climático. Yo tuve la gran oportunidad de estar en la Antártida y yo he visto cómo los glaciares se derriten y cómo precipita. Nosotros decimos, agua líquida, ¿cómo puede ser? Y sí, teníamos chaparrones de agua en la Antártida. Y eso tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con el cambio climático, que por ahí después el ingeniero lo va a explicar bien. Correcto, pues sería importante desde tu óptica como meteorólogo de decirle a la audiencia, digamos, a nuestros televidentes, ¿por qué se produce todo esto, el calentamiento global? Mira, me gustaría escuchar tu opinión en este tema, en el tema desde el punto de vista, diríamos, de tu especialidad, ¿no? Sí. Nosotros, así para como redondear, nosotros en la Estación Meteorológica de Monte Casero lo que se realiza es trabajo de campo, se hace el cómputo y la medición de las variables atmosféricas, ¿no? Y con ese dato se manda en forma codificada al servicio meteorológico que después los pronosticadores hacen toda esta estadística y estos pronósticos a corto y largo plazo. Y el cambio climático, están los optimistas que dicen que son situaciones cíclicas de la Tierra y después estamos la injerencia antropogénica en lo que es la actividad humana, ya hablando de aquella revolución industrial y de ahí en más, en el afán de poder progresar, y bueno, nos pasó lo que nos está pasando. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que no somos culpables de todas las cosas que han pasado sobre el calentamiento global, sobre todo esta parte del mundo, ¿no? Pero bueno, estamos sufriendo las consecuencias, el derretimiento de los polos, el aumento de la altura del océano, las precipitaciones, las tormentas, los tornados, y el hombre tiene que ver. El hombre tiene que ver con el cambio climático porque en ese afán de progreso, yo no estoy en contra del progreso, pero sí la sociedad consumo. Exacto. Si queremos tener todo ya y rápido, entonces no nos damos cuenta que estamos tirando a la atmósfera, diríamos, quemando dióxido de carbono, dióxido ¿no? de carbono, sí, hay hay gas invernadero, tenemos todavía tenemos cosas básicas pero difíciles de resolver, que son los basurales a cielo abierto. Y bueno, y hay un montón de cosas que van afectando la capa, famoso, nuestra querida y famosa atmósfera, ¿no? Atmósfera, así es. Héctor, es interesante la charla porque en realidad la gente, los televidentes, estos temas puntuales los suelen a veces escuchar por medio de televisión, pero no en este caso puntual que nos tocó a nosotros acá en Monte Casero, así que muy oportuna esta explicación. ¿Y el fenómeno de la niña qué es?
Y la niña es todo lo contrario a lo que nos está pasando. O sea que, en definitiva, tenemos que empezar a pensar que va a haber una seca. O menos precipitación, con algunas temperaturas mucho más agradables, pero son los efectos contrarios a lo que nos estaba pasando. La gente habla de que se nos viene una seca encima como si fuera las 7 plagas de Egipto, más o menos, ¿no? Por eso yo recurro a vos porque hay que buscar un poco de tranquilidad, si no generamos todo el pánico otra vez nuevamente, ¿no? Justamente eso. A mí me parece importantísimo que cuando tengamos algún tipo de inquietud sobre determinadas cosas, siempre tratar de focalizarlo en cosas, en las entidades que son las que nos pueden ayudar efectivamente y concretamente, ¿no? No indagar, buscar, sino tratar de decir, bueno, ¿qué tenemos? Un problema atmosférico, tenemos las tormentas, y bueno, busquemos al Servicio Meteorológico Nacional, que es la entidad oficial, para poder decirnos qué es lo que está pasando. Nos tienen acá nosotros en la estación meteorológica que podemos asesorarlo y podemos acceder a los pronósticos y en base a hacer a esos pronósticos poder prever la situación. Hasta incluso la estación meteorológica lo que tiene es el tiempo presente del tiempo, o sea, en este momento, en este preciso momento, qué temperatura tenemos, qué viento tenemos, qué nubosidad tenemos, qué fenómeno tenemos. Entonces es importantísimo esa información. Héctor, muy agradecido y contamos con tu presencia para otra oportunidad. Pero, nuevamente gracias. Como no, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. En abril, sorprendete con Sensei. Horno Yelmo, 32 litros con selector de potencia y manija ergonómica, 2.645 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei en 12 cuotas de 325 pesos. Además, con esta compra, te regalamos una pava eléctrica. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovechá esta promo. ¡Te esperamos! Corrientes Zenón, innovación absoluta 2016. Iluminación vehicular de alta calidad. Kit de xenón, iluminación LED para todo tipo de comercios y vehículos. Accesorios integrales, instalación, reparación y asesoramiento. Representante en Corrientes de Plastid, pintura en vinilo. Anexamos a tu vehículo lo que vos quieras. Juan Pujol 1209, teléfono 1541 6769. En Facebook somos Corrientes Zenón. Con Corrientes Zenón, tu auto es una verdadera máquina. Ahora la televisión en Montecaseros es totalmente gratis. Sí, mirá el noticiero de Montecaseros absolutamente gratis. Además, fútbol para todos en vivo, películas, canal C5N en vivo y mucho más. Y si tenés DirecTV, también podés ver el noticiero de Montecaseros sin pagar un solo centavo. Llámanos y un técnico autorizado te visitará para instalar el servicio. Celular 03775 1544 3057. Canal 5, televisión gratis para todos. Panadería y pastas, con 2 locales renovados. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Probá las exquisiteces en dulces y salados. Panadería Pastas, La Nueva Estrella. Excelente atención. Colón 1126 y Juan Domingo Perón 599. Teléfono 42 55 55 o 42 42 12. Panadería Pastas, La Nueva Estrella. Excelencia y tranquilidad, con todo el respaldo de una trayectoria. Su salud nos importa tanto como usted. Sanatorio Corrientes, una institución casereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 422617, Montecaseros. La Municipalidad de Montecaseros trabaja diariamente para el bienestar de sus habitantes, con más obras, más servicios y en constante crecimiento. En La Bugle, construimos el arco de acceso. Colocamos iluminación en la calle principal y sobre ruta 129. Restauramos la capilla.
Inauguramos el nuevo destacamento policial. Trabajamos el orden social con quienes más lo necesitaron, brindando asistencia en forma permanente y continua. Por eso, en este 2016, renovamos nuestro compromiso y vamos por más. Vamos para adelante. Municipalidad de Montecaseros. Gestión Miguel Olivieri. En el primer bloque tuvimos la posibilidad y oportunidad de hablar con el jefe del Servicio Meteorológico, y ahora en este segundo bloque, también vinculado al tema del fenómeno del Niño, pero los efectos sobre la naturaleza, sobre nuestros campos, tenemos la posibilidad y la oportunidad de conversar con el ingeniero Edgardo Lombardo, que es el jefe de la delegación INTA de nuestra localidad. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Es un gusto tenerlo. En realidad hemos armado con la producción la posibilidad de este programa para poder de alguna manera vincular o conectar el fenómeno meteorológico de estas lluvias con las consecuencias que va a traer esto a la naturaleza, a nuestra tierra, ¿no? Y fundamentalmente en nuestro departamento. Yo le agradezco, ¿no es cierto?, al programa para invitarnos y dar siempre una visión, una perspectiva más... no hablar tan técnicamente, sino de cómo nos afecta todas estas condiciones climáticas en la parte productiva y en la parte de la vida cotidiana. Correcto, eso es lo que necesita el ciudadano, ¿no? Sí, esto que pudimos verlo, o tuvimos, por decir así, la posibilidad de sentirlo. De sufrirlo. Fenómeno, sí. Hay que reconocer que fue muy atípico. Nosotros tenemos datos en la agencia desde 1904 de pluviometría, inicialmente porque los datos pluviométricos los tomaba el ferrocarril, y gracias al ingeniero Obregón, que fue jefe también de la agencia, él empezó a llevar esos registros, a preguntar, no sé cómo hizo para conseguir esos registros, pero los tenemos. Y a partir del año 70, los registros que hay en la agencia son del Servicio Meteorológico de la estación del Servicio Meteorológico que está funcionando en el aeropuerto de Montecaseros. Ajá. Y a partir del año 2010, nosotros como INTA tenemos una estación automática que está ubicada en Colonia San Francisco, donde toma también registros, los registros de clima. Meteorológicos, que también con todos esos datos nos ayuda a nosotros a conocer las variaciones que a veces hay por zona, y para tener un pronóstico más acertado de lo que va a poder ser el clima a futuro, ¿no? Correcto. Dígame una cosa, este fenómeno que hablábamos hoy fuera de cámara, que en menos de 20 días han caído 655 milímetros. 660 en Montecaseros y 756.3 en Colonia San Francisco. Hubo una diferencia casi de 90 y pico milímetros en Colonia San Francisco. Llovió más que en Montecaseros. Por lo que yo sé, la provincia de Corrientes, la zona sur, diríamos Esquina, Pueblo Libertador, sí. Montecaseros fueron los lugares norte más afectados. Norte de Entre Ríos, Santa Fe también, Córdoba. Santa Fe mucho, sí. Sabemos, pero puntualmente en nuestra región. ¿En qué va a afectar esto en la citricultura, en la ganadería, en el sector ganadero, agrícola? Puntualmente en nuestro departamento, que sabemos que es lo que tenemos acá. Sí, en realidad, con las perspectivas que hay ahora, afectó en realidad. Se va a ir mejorando, va a volver a la normalidad el clima, pero lo que afectó en esos 20 y pico de días que tuvimos, porque tuvimos muy pocos días con sol prácticamente. ¿No se pueden recuperar? No, afectó todo lo que era el trabajo cotidiano que hace en la zona, esto es una zona básicamente agropecuaria. Sí. Afectó eso, destruyó mucho lo que son los caminos, afectó todo lo que es tema de caminos. Imagínense, llovió 660 milímetros. Cuando nosotros hablamos de milímetros, para hacerlo gráficamente, es si yo agarro 1 litro de agua y lo tiro en el suelo, hago un cuadrado de 1 metro por 1 metro, que es 1 metro cuadrado, yo tiro 1 litro de agua, se forma una lámina y
de 1 milímetro de espesor. Es como cuando uno cae el agua y tengo que escurrirlo con un... Bueno, eso es 1 milímetro de 1 litro. Y cayeron 660 milímetros en el mes de abril. Fue la precipitación más alta registrada en un mes desde 1904. ¿Desde 1904? Sí, teníamos un dato en el 2009 de 550 milímetros que fue en el mes de noviembre. Y ahora esto superó ese dato, así que es la precipitación más alta. Encima, 660 milímetros que cayó en Monte Caseros significan 660 litros, es como poner 3 tambores de gasoil arriba de un metro cuadrado. Mire qué gráfica su explicación, porque la gente no sabe, a veces claro, hablamos de milímetros, ¿no? Claro, pero imagínense eso en un metro cuadrado, y en una hectárea hay 10.000 metros cuadrados, quiere decir que son 10.000 pilitas de 3 tambores apilados. ¿Sí? Mire usted, sí, entiendo. La cantidad de agua que cayó en una hectárea, y esto es una gran cuenca como estamos hablando. Y esa humedad, lo que hay que reconocer vino, lo que decía Héctor en el bloque anterior, de la atmósfera. La atmósfera tenía tanta agua que chocó con temperaturas distintas, caliente, claro, sí. Distinta temperatura hizo que el agua que estaba en forma de vapor se haga líquida y precipite de esa manera. Lo que cayó fue un fenómeno totalmente, ¿no es cierto?, fuera de serie, que hubo la gente como para vivir y decir, bueno, a mí me afectó, pero también es un fenómeno natural histórico, ¿no? No sé si se va a poder volver a repetir. De acuerdo a lo que dijo Héctor en el bloque anterior, obviamente vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a esto, ¿no? Sí, la y a generar planes de contingencia, de evacuación, proyectos, canalización hídrica, yo creo que todas sí, esas cosas, porque verdaderamente... Esto obliga, ¿no es cierto?, a tomar medidas a nivel de campo, por ejemplo, si hay actividad de cultivos, a trabajar con lo que se llaman... hacer estructuras, ¿no es cierto?, de agua para ayudar al agua a circular más rápido, que no produzca, por ejemplo, daño de erosión, que es cuando el agua empieza a correr. Correcto, y va dejando, diríamos... Claro, entonces hay que hacer curvas de nivel para conducir el agua correctamente. Eso es lo que hay que empezar a hacer. No es nada nuevo, esto es muy viejo, solamente que no se hacía porque no había necesidad, pero ahora en más vamos a tener que cualquier empezar. tipo de cultivo se va... Sí, sea para el citrus, sea para la actividad todos los cultivos que uno actúa sobre el suelo, va a tener que trabajar eso. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que hace sobre el suelo se destruye el tapiz vegetal normal. Si es un campo ganadero, no hay necesidad, pero si yo hago una pastura que tengo que arar el suelo, o hago un arroz, tengo que hacer esas... Yo suelo ser un ferviente, suelo ser un ferviente admirador de este programa Canal Rural, ¿no? Y el otro día hablaba precisamente un colega suyo de la estación experimental de Mercedes. Mercedes también sufrió mucha precipitación. Y hablaban del tema del arroz y hablaban del tema de la ganadería, ¿no? Cómo afectaba esto en la pastura. Las pasturas, por ejemplo, que tenían que prepararse el suelo para poder sembrar una pastura invernal. Sí, raigras. Sí, el raigras, avena, cualquiera de ese tipo de pastura se siembran en marzo-abril. Bueno, si le llegó esta cantidad de agua, muy probablemente hayan perdido esa pastura. Y hasta tener piso otra vez, como decimos nosotros, que el contenido de humedad del perfil del suelo sea adecuado como para meter una maquinaria y volver a sembrar, se va a alejar a los mejores momentos que tiene una pastura para sembrarse. En eso incide. Es decir, ya causó el daño. Ahora más hay que pensar a ver qué otra cosa se puede hacer para minimizar ese daño. Y lo que hablaba con usted era que también tenemos que empezar a tomar medidas a nivel urbanas, porque si el pronóstico a futuro es que estas precipitaciones se pueden dar más seguido, porque según los estudios es que vamos a tener una mayor cantidad de lluvia, va a ser en periodos con mucha precipitación y periodos del mismo año que vamos a tener poca precipitación. Así que se pronostica que va a ser un sistema monzónico el clima nuestro. No Le podríamos explicar a la gente lo que es el monzón, ¿no? Porque esto es en el Asia. Son temporadas, sí. Eso es lo que decía. Asiático. Claro, el efecto del niño ya hace muchos años se ha observado, solamente que ahora se lo conoce más y se está repitiendo cada vez con mayor frecuencia. Son periodos de mucha lluvia que nos toca, este año nos tocó a nosotros en América y al año siguiente le va a tocar a lo que es Asia, el mismo fenómeno.
ellos, mientras nosotros sufríamos el niño, ellos están sufriendo la niña. Y después va a ser como un péndulo, se nos va de un lado a otro estas condiciones. Lo que sucede es que se repiten más seguido. Y el monzón es eso, es una temporada de mucha precipitación, seguido después de esa temporada de mucha precipitación de una temporada seca en el mismo año. Así que muy probablemente vamos a tener esto en los periodos de alta precipitación, como tenemos nosotros, va a llover mucho, pero en el transcurso del año va a ser más lluvia. Es decir, nosotros estamos ahora cerca del año pasado, 1900 milímetros, muy probablemente la media de Monte Casero está pisando los 1500 milímetros, estuvo 1900. Muy probablemente el año que viene vamos a tener menos lluvia por la niña, vamos a estar pisando a lo mejor los 1500, pero la visión es que este clima se va a modificar y va a llover más, a lo mejor más de 1500, vamos a estar pisando los 2000 milímetros en el año, pero nos va a llover esa cantidad de lluvia en cortos periodos y después vamos a tener 3, 4 meses, 5 meses seco. Pero en la cantidad de milímetros registrados en el año va a ser mayor que la de ahora. Es lo que está pasando. Hasta ahora ha caído 1000 milímetros en lo que va del año. A abril y a mayo. Exactamente. Alcanzamos el quinto mes del año que ya tenemos 1000 milímetros. Y casi el 50% de lo que llovió el año pasado. Y el año pasado llovió mucho porque los meses de primavera y verano llovió. Y por suerte nos agarró con el río bajo. ¿No? Sí, imagínense todo ese volumen de agua que yo le comentaba, de 3 barriles de 200 litros. De 200 litros por metro cuadrado, la cantidad de agua que fue al río, ¿no? Al río Uruguay. Sí. La verdad que es, por un lado, interesante la explicación, pero por otro lado también genera una especie de preocupación, diríamos, ¿no? Porque yo no creo estamos preparados para eso. Claro. Y es lo que hablábamos recién y hablábamos con el bloque anterior con Héctor. El país no está preparado para este tipo de emergencias. Y yo veo que Casero no estamos preparando tampoco aquí. Casero y ni todo el país. Yo, ingeniero, fuera de cámara, le decía que nosotros demostramos la hilacha, como se dice, cuando ocurren estos fenómenos. El país no está preparado. Argentina todo lo ata con alambre, no hay previsión, no hay política de Estado, no se analiza a mediano y a largo plazo lo que va a pasar. Y fíjese las provincias de Santa Fe, nomás inundadas, 450.000 hectáreas de soja que se han perdido, el río Salado, la cuenca del Salado, bueno, todo realmente es alarmante. Y no nos pasa una vez, nos pasó varias veces y no parece que no aprendemos. Pero eso no se va a poder evitar, vamos a tener que empezar a convivir y hacer como vos comentás, medidas para atenuar eso. Es decir, Correcto. No lo vamos a poder evitar. No, eso es cierto. Y lo mismo que acá en Casero, a nivel urbano, tenemos que ir pensando en hacer desagües. Sí. Porque hoy por hoy el asfalto, que es importante como un adelanto. Sí, pero a su vez genera otra complicación. Toda tecnología tiene un impacto positivo y uno negativo. Hay que tratar de minimizar lo más posible lo negativo. Lo negativo. Y bueno, hay que ir pensando. Yo sé que es mayor inversión hacer un desagüe, con todo lo que cuesta hacer un desagüe, pero hay que ir pensando porque si no se van a afectar después. La verdad que habría que empezar a concientizar no solamente a la población, sino a nuestros dirigentes, ¿no? Que son los responsables de todas estas cosas, y que haya una coordinación, venga quien venga, así sea el partido que sea, de que haya políticas como se llama de Estado, en este caso políticas municipales en obras públicas, política en educación, política en salud, ¿no? Cosa que no tiene el país, por eso estamos viviendo estas cosas. Realmente sabemos que es un fenómeno natural, pero que el ser humano puede de alguna manera no frenar, sino atemperar, diríamos. Exactamente, así como el hombre se dio cuenta que aceleró, porque este calentamiento global ha sucedido ya en la naturaleza por otras condiciones que no eran por efecto humano, sino que eran naturales. El hombre con su actividad económica y su actividad industrial ha acelerado el calentamiento. Hoy lo sabe y tiene medidas como para disminuir. Hay tecnología, hoy se conoce datos y hay tecnología como para disminuir este proceso que aceleró el hombre. Correcto. Pero son decisiones políticas, cuesta dinero, pero hay que pensarlo porque ahora nos toca a nosotros vivir. Antes eran los dinosaurios que les tocó vivir y desaparecieron, ¿no? Entonces tenemos que
si queremos otra vez con nuestra especie seguir sobreviviendo, tenemos que pensar y cómo hacerlo, ¿no? Muy ¿Cierto? buena reflexión. Dígame una cosa, siempre en el mismo tema, pero puntualmente en lo que respecta a nosotros, ¿cómo va a afectar esto en el citrus? ¿En qué estamos ahora? ¿En la etapa ya digamos, la planta de citrus está con mucha agua? ¿Cómo termina? Bueno, lo más interesante es la información que genera el INTA. El otro día estaba mirando una información que nos llegaba a nosotros de cómo afectó la fotosíntesis de todo un área. Y toda esta área donde estuvo lloviendo está muy por debajo del índice fotosintético. Fotosintético es un proceso por el cual la planta toma energía a partir de la luz del sol para generar su propio alimento. El alimento que no lo consume ella lo guarda en reserva, que es lo que nosotros aprovechamos. El hombre aprovecha eso, como el excedente en almidón, la madera, la fruta mismo, es un excedente de esa energía que guarda la planta y nosotros la usamos después para un beneficio económico, ¿no? Porque generamos... Correcto, sí. Y en este mes la fotosíntesis fue muy debajo, es decir, que no hubo prácticamente la planta, como tuvo muy pocas horas luz, no tomó alimento de las plantas. Y eso ha hecho que tengamos, ¿no es cierto?, una merma en la producción de la planta. La planta no hizo reserva, solamente la alcanzó para funcionar ella y no ha guardado. Entonces se atrasan las cosechas, se atrasan el desarrollo del cultivo, la fruta dejó de crecer como venía creciendo, muy probablemente ahora recupere eso. Lo que más afectó en el tema cítrico es las condiciones de alta humedad sanitarias, esas enfermedades. Lo otro que afectó muchísimo es la cosecha, es decir, esos días que llovía no se podía cosechar a nivel empresa y a nivel laboral genera menos días de trabajo, menos ingreso de dinero. Eso afectó. En la ganadería también afecta porque el animal caminaba en esos campos que había un exceso de agua superficial y iba rompiendo el pasto, la pastura natural la rompió, afecta, es decir, hay toda una merma que después se compone, ¿no? Esos ciclos se componen, pero afectó en eso, sobre todo. Por suerte no teníamos grano, porque los granos iba a ser muy complicado. Los que tenían arroz, por ejemplo, se ha demorado su cosecha, mucho arroz se ha volcado por el exceso de agua. Eso genera todo un atraso, eso sí, pérdida de rendimiento, sí, en los cultivos. Y puntualmente el INTA tiene cuantificado lo que se pudo haber perdido por el exceso de agua con respecto a la citricultura. ¿Hay alguna estimación? No tenemos cuantificado. ¿Hay alguna estimación? No. Yo creo que no hubo como pérdida de rendimiento, sí pérdida en el tema de a nivel de empresa, no poder cosechar fruta, no poder mandar fruta, la fruta que mandaba... ¿Se está exportando ahora? No, se cortó la exportación, es decir, hubo variedades que no se pudieron exportar por la alta cantidad de humedad y los periodos son muy cortos de cosecha para esas variedades y no se dio. Entonces cuando mejora la situación van a empezar a exportarse, sí. Hay fruta que ya está como para exportar. Por suerte esto ha terminado y va a posibilitar, ¿no es cierto?, para que se pueda empezar a cosechar y mandar algunas variedades afuera. Felizmente entonces es un panorama que no es tan desalentador, diríamos. No, más graves son las heladas, por ejemplo, o una seca. Una seca. Sí. ¿Y ha caído alguna helada? Porque habla que la helada apresura, diríamos, la maduración de la fruta. No hubo heladas. Hay dos tipos de heladas, ¿no es cierto?, que se producen normalmente. La helada agronómica y la helada meteorológica. La agronómica es la que se forma escarcha, pero no se registra temperatura de 0 grados en casilla meteorológica, pero sí a nivel de suelo se ve los 0 grados. Esas se llaman agronómicas. Entonces los registros, cuando hay una helada meteorológica, daña más que una helada agronómica, porque más o menos hay 3 grados de diferencia entre el termómetro que está ubicado en una casilla meteorológica a 1,50 m al suelo, hay 3 grados de diferencia. Cuando hace 3 grados en casilla, tenemos 0 grados en el suelo. Pero cuando hace 0 grados en casilla, tenemos 3 grados bajo cero en el suelo. Ah, mire usted. Y esas son las heladas agronómicas, que son las que se ve, que el productor ve que el rocío se congela, pero en casilla no se producen. Pero hemos tenido, en ciertos años atrás, heladas meteorológicas muy, muy fuertes,
que en Casillas llegaron a 5 grados bajo cero y menos, y eso quiere decir que tenemos 3 grados bajo cero menos en el suelo, llegaron a 8 grados bajo cero. Son temperaturas que sí producen mucho daño, que las hubo en citricultura, ¿no? ¿Qué otro producto, qué otro sector, diríamos, aparte de la citricultura, se sintió, diríamos, damnificado con el exceso de agua? En esta zona fue, básicamente es citrícola, entonces se afectó la citricultura por eso. El otro tema fue el tema de arroz. El arroz en toda esta zona, Merced, Curuzú, no se pudo cosechar, estaba a punto de cosecharse y no se pudo. Esto genera pérdida de rendimiento porque mucho arroz se va a volcar, necesito cosechar, a veces entran a cosechar y tengo que gastar más dinero en secar el arroz. Y con los precios que tiene el arroz y todo eso que están sufriendo, no se dificulta. Correcto. Baja más la rentabilidad. Sí, esperemos que, bueno, este fenómeno del Niño nos vaya preparando a tomar y tomemos conciencia de que verdaderamente vamos a empezar a convivir con él, ¿no? Y bueno, el productor, el trabajador, el que depende de la actividad del campo, iríamos, abra los ojos y tome conciencia de todas estas cosas, ¿no? Sí, los gobernantes también. Son, ¿no? Los gobernantes, eso es lo más importante, ¿no? Sí, son los que toman las decisiones políticas, pero creo que no podemos hacer nada con el clima, tenemos que tratar de minimizar esos efectos. Sí, así es. Y usted dijo una gran verdad, ¿no? En realidad uno trata, diríamos, de explicar a los sectores donde verdaderamente este fenómeno lo castiga, pero realmente no hay políticas de Estado en este país, es lo que hablamos recién, ¿no? Siempre estamos llorando sobre la leche derramada y corriendo como los bomberos atrás del incendio, ¿no? Esperemos que nuestros gobernantes planifiquen, no para ayer ni para hoy, sino para dentro de 5 años, 15 años, 20 años, diríamos. Sí, yo creo que eso es verdad, nosotros los gobernantes, pero también tenemos que planificar a nivel local. Un productor tiene que planificar su explotación a futuro en base a esto, es decir, tiene que empezar a pensar en hacer, por ejemplo, nuevas plantaciones y en curva de nivel, ¿no es cierto?, para que el agua no haga tanto desastre, mantener el mayor tiempo protegido cuando vienen las lluvias el suelo, no dejarlo desnudo, para que el agua al correr haga zanjas, sino si tuviera un tapiz vegetal como lo tiene, no hace ese efecto. Hacer caminos con desagüe, con tubos. Trabajar en los caminos rurales. En los caminos rurales, exactamente. Ir pensando en eso, porque vamos a tener temporada de lluvia, pero se puede convivir con eso. Sí, en verdad que sí. Es todo un trabajo, en realidad no solamente concientización, sino también de un trabajo de política, diríamos, a nivel municipal, ¿no? Pero también a veces chocamos con el tema de la inversión, de que no la comercialización de lo que estamos produciendo nos genera, diríamos, un margen de rentabilidad, entonces caemos en un círculo vicioso, los bancos nos ayudan a veces a generar todo un tema, pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Exacto, a tomar conciencia. Ingeniero, yo le agradezco mucho su visita y lo sucesivo también, al igual que lo que le dije a Héctor, los invitamos para un próximo programa, porque es importante estas cosas para que nuestra ciudadanía, nuestra población vaya entendiendo en nuestra comunidad cómo se viene el clima y los efectos que va a generar todo esto en nuestro pueblo, ¿no? Sí. Así que muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias y le agradezco la invitación y bueno, cuando ustedes quieran, lo que podamos ser útil nosotros como INTA, hablar de otros temas, con mucho gusto. Gracias igual, gracias, le agradezco mucho. El próxima edición, o sea, la tercera edición, contaremos con la presencia, por lo menos así lo vamos a comprometer, a la doctora Graciela Castañeda de Bromer, que es una profesional muy conocida en el tema de salud, y también vamos a tratar de comprometerlo a los funcionarios que están trabajando sobre el tema de la seguridad. Así que les agradecemos mucho y nos vemos el martes, si Dios quiere, en Agenda Abierta.